Los corredores del palacio de Calígula no resonaban con debates políticos. Resonaban con súplicas de misericordia. Bajo su gobierno, la élite de Roma descubrió una nueva categoría de terror. Un terror en el que padres se veían obligados a subastar la pureza de sus propias hijas, y maridos debían aplaudir, mientras sus esposas eran humilladas como si fuera un espectáculo grotesco en un escenario torcido. Esto no era locura al azar. Era intencional. Un sistema calculado donde la crueldad no era la excepción. Era la rutina diaria. Todo quedó registrado en documentos oficiales, listado como cualquier gasto corriente del imperio. Cada horror tenía un precio, un número de entrada y un procedimiento. Y mediante ese mecanismo, el mayor imperio del mundo antiguo se inclinó ante una maquinaria de depravación organizada. Para entender cómo Roma llegó a ese punto, hay que retroceder al instante en que un joven sonriente fue aclamado como la gran esperanza de Roma. Antes de sumergirnos más profundo en esta caída, ayuda a este pequeño canal a crecer. Dale like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras exploraciones más oscuras de la historia. Gayo Julio César Germánico, conocido por el mundo como Calígula por las botitas de soldado que llevaba. De niño, era el hijo adorado de un general romano. Muy querido. Su ascenso al poder fue recibido como un milagro. La gente celebró durante 100 días seguidos. Para las multitudes representaba la continuación de una dinastía legendaria. Los senadores por fin respiraron aliviados tras la paranoia asfixiante del emperador Tiberio. Nadie imaginaba que este joven carismático, culto y encantador, se convertiría en el cerebro detrás del sistema más estructurado de corrupción moral que Roma jamás presenciaría. Sus primeros años fueron una mezcla de privilegio y trauma. Creció entre soldados que veneraban a su padre, adorado por las legiones. Pero también conoció el lado más negro de la política imperial. La muerte sospechosa de Germánico, probablemente envenenado. Y la destrucción de su propia familia. Su madre, Agripina la Mayor, fue exiliada. Sus hermanos mayores, ejecutados o encerrados. Calígula sobrevivió, fingiendo ser inofensivo, tonto, poco amenazante. Crecer en el palacio de Tiberio le enseñó una lección clave. En Roma, la supervivencia dependía del engaño. Y él se volvió maestro en la simulación. Cuando tomó el trono por primera vez, todo parecía prometedor. Redujo impuestos, liberó prisioneros políticos. Organizó juegos públicos espectaculares. Mejoró infraestructuras, construyó acueductos. Reparó calzadas importantes y recompensó a las legiones. Roma lo adoraba. Mujeres esparcían flores a su paso. Niños cantaban canciones en su honor. Senadores, los mismos que después temblarían al oír sus pasos, competían por un instante de su atención. Parecía que por fin había llegado la edad de oro de Roma. Tras años atrapados bajo el miedo de Tiberio, la diferencia era asombrosa. Mientras Tiberio se aislaba en Capri, Calígula caminaba abiertamente entre la gente, se unía a celebraciones públicas. E incluso compartía comidas con senadores. Parecía accesible, generoso, casi divino en su popularidad. El pueblo creía sinceramente que los dioses por fin les habían dado al gobernante ideal. Y entonces todo cambió. En el otoño del 37, una enfermedad misteriosa lo derribó. Pasó semanas al borde de la muerte. Los médicos de la corte documentaron fiebres más altas de lo que creían posible en un humano. Convulsiones violentas que necesitaban varios hombres para sujetarlo, episodios de delirio en los que decía hablar directamente con Júpiter. Roma quedó paralizada de miedo. Sacerdotes sacrificaban sin parar a los dioses.
Algunos ciudadanos juraron entregar su propia vida, si eso salvaba al emperador. Y cuando por fin abrió los ojos, algo esencial dentro de él ya no era el mismo. El primer signo fue casi sutil. Ordenó que todas las estatuas de todos los dioses de Roma tuvieran su cabeza reemplazada por la suya propia. Después de eso, el cambio fue imposible de ignorar. Dicen que el cuerpo de una persona revela la verdad mucho antes que sus palabras, y el cuerpo de Calígula después de esa enfermedad contaba una historia profundamente perturbadora. Sus ojos, antes vivos y cálidos, se volvieron huecos y depredadores, con pupilas anormalmente dilatadas. Desarrolló un insomnio implacable, vagaba por el palacio de noche, susurrando a las estatuas, hablando con la luna, respondiendo a enemigos invisibles. Los sirvientes lo encontraban al amanecer, desnudo, en los jardines del palacio, cubierto de tierra, diciendo que había estado sembrando el destino de Roma. Pero lo que sembraba no era un futuro. Era la base de su descenso a algo mucho más oscuro. Todo empezó dentro de su propia casa, con sus hermanas Drusila, Julia Livila y Agripina la menor. Ya no eran solo familia. Se convirtieron en las primeras víctimas de lo que luego sería una política de Estado. Su obsesión con Drusila fue la más extrema. La llamaba su Diana. La trataba en público como si fuera su emperatriz, sentándola en lugares reservados solo para esposas imperiales. Cuando Drusila murió en el 38, Calígula entró en una furia frenética. Ordenó un luto oficial tan estricto que reír, bañarse o incluso comer en familia estaba prohibido. Quien mostrara alegría era ejecutado. Pero su dolor no era amor. Era la rabia de quien siente que le robaron algo que le pertenecía. La muerte misma le había arrebatado su posesión. Con Drusila desaparecida, su atención pasó a sus hermanas restantes y luego a las hijas y esposas de la élite romana. Aquí es donde el sistema realmente comenzó. Calígula obligaba a mujeres nobles a participar en actos con senadores mientras él observaba desde un trono dorado especialmente construido, tomando notas sobre quién parecía entusiasmado, quién dudaba y quién solo intentaba ser cortés. Esas notas luego se usaban como chantaje político. Un senador que se mostraba entusiasta con Julia Livila de repente apoyaba cada orden imperial sin cuestionar. Otro que mostraba reticencia descubría a su hijo pequeño desaparecido, y días después se lo devolvían dañado para siempre, castrado como advertencia. La señal era inequívoca. En la Roma de Calígula no existía la neutralidad. Todos podían convertirse en verdugos o víctimas. A menudo en ambas cosas. El médico romano Lucio Escribonio dejó escritos ocultos durante siglos en una villa cerca de Pompeya, donde detallaba cómo Calígula lo obligaba a examinar a mujeres y niñas nobles, evaluando su fertilidad y su capacidad para soportar usos repetidos. Esos exámenes se realizaban humillantemente ante el propio emperador, quien hacía preguntas invasivas y degradantes sobre el cuerpo de cada mujer. Esto no era crueldad espontánea. Era organizada. Burocrática, ejecutada con la misma precisión que un censo. Las tarifas y cuotas estaban estandarizadas. Calígula había transformado su depravación personal en una estructura de gobierno. Una máquina diseñada para aplastar la dignidad, eliminar la resistencia y convertir a la nobleza romana en instrumentos obedientes de su poder. 16 sestercios por un caballero con la esposa de un senador. 2000 por su hija virgen. 5000 si quería a ambas al mismo tiempo. Esos pagos no desaparecían en bolsillos privados. Iban directo al tesoro imperial, disfrazados de contribuciones voluntarias por el bien del Estado. El palacio mismo se convirtió en lo que Calígula
Insistía en llamar un templo de servicio divino. Y lo decía literalmente. No era una marca metafórica. Reacondicionó habitaciones, corredores y rituales. Para que funcionaran como una máquina sacramental. Cada cámara tenía nombre y función. Estaba la sala de Júpiter, usada para abusos ritualizados. Del emperador, donde se presentaba como Dios vivo. Y dispensaba sus favores. Estaba la cámara de Venus, escenificada para ceremonias forzadas que obligaban a matronas nobles a recrear escenas míticas. Incluso había un salón asociado a Príapo, donde se llevaban a cabo actos de humillación contra quienes el emperador elegía. Calígula encargó frescos lujosos para decorar esos espacios. Los salones de travertino que antes albergaban debates sobre guerra y ley ahora resonaban con sonidos muy distintos. Y los hombres que construyeron Roma, los senadores, tenían que caminar por esos mismos corredores, escuchar lo que ocurría y guardar silencio. El sistema era intrincado más allá de lo imaginable. Primero en la cadena estaban las esposas de senadores, reclutadas para lo que el emperador llamaba el culto imperial. Seguían horarios, vestían uniformes designados, sedas sirias tan finas que eran casi ceremoniales. Y realizaban rituales según cronogramas estrictos. Luego venían las hijas. Niñas desde los 12 años. Eran introducidas gradualmente bajo el pretexto de instrucción divina. Pero Calígula no se detuvo en la humillación. Unos memorandos secretos describen lo que equivalía a un programa de cría selectiva. Mujeres juzgadas más fértiles eran obligadas a concebir hijos destinados a ser criados como dependientes imperiales. Niños separados de sus padres desde la infancia y entrenados para servir las necesidades de la corte. Cada concepción, cada nacimiento, cada muerte infantil quedaba anotada en los libros. Muchas embarazadas intentaban desesperadamente evitar el parto, una estadística sombría registrada por los escribas. Los hombres tampoco se libraban. Calígula ordenó la feminización de los hijos de casas patricias, los vestía con túnicas de azafrán transparentes, les pintaba la cara con alba y alde y bermellón, les enseñaba a moverse y gesticular de formas que él encontraba placenteras. Esos chicos eran exhibidos en banquetes y subastados por la noche. La participación del emperador rara vez era por deseo. Era por dominación. Cada acto, cada violación pública, era una declaración política deliberada. Nada es sagrado que yo no pueda profanar. Ninguna tradición está a salvo de mi mano. Ninguna familia es inmune al colapso. Quizá la innovación más salvaje fue como reclutó a las familias en su propia ruina. Muchos padres no solo debían presenciar, sino colaborar, portadores de antorchas en procesiones, firmantes de contratos que consentían el servicio de esposas e hijas. El Senado fue presionado para aprobar leyes que cubrieran el abuso con legitimidad religiosa. Una de esas normas declaraba sagrado el cuerpo del emperador, presentando cualquier unión con él como una forma de culto. Era una arquitectura legal construida para santificar las violaciones del emperador. Calígula descubrió una crueldad más allá de la fuerza física. La complicidad coercitiva. No solo atacaba a las familias desde fuera, las convertía en instrumentos de su propia destrucción. El senador Cornelio es un ejemplo claro. Cuando le ordenaron entregar a su esposa Livia, se levantó en el Senado y se negó. Fue un acto público de desafío, valiente pero fatal. A la mañana siguiente, el hijo de 8 años de Cornelio fue encontrado en las escaleras del Senado, mutilado, vivo y con un mensaje inconfundible tallado en su carne. La advertencia funcionó. Esa misma tarde Cornelio entregó a Livia al emperador. Meses después, cuando ella concibió por decreto imperial,
Cornelio fue obligado a reconocer al niño como heredero legítimo, renunciando a cualquier derecho de sus otros hijos. La humillación se convirtió en ley. El Senado votó por unanimidad que cualquier hijo del emperador, sin importar su origen, superaba en rango a los hijos nacidos en matrimonios legales. Dirigir este aparato requería una administración que rivalizaba con el gobierno civil de Roma. Escribas ocultos mantenían registros meticulosos en un archivo sellado bajo el Palatino. Cada expediente seguía una plantilla: nombre de la víctima, edad, rango social, descripción física, actos realizados, duración, grado de cooperación aparente, embarazos resultantes, cuotas pagadas, médicos que examinaron a las mujeres, registros de lesiones o enfermedades, parteras presentes en partos forzados, guardias que las escoltaban, según horarios fijos, contadores que sumaban ingresos. Sí, el emperador cobraba por esos servicios. Y los ingresos fluían directo a las arcas imperiales. Cientos de personas se convirtieron en engranajes de esa máquina: fiscales de decoro, cuidadores de vestimentas rituales, parteras oficiales, escribas que redactaban listas, guardias que cumplían horarios, contadores que cuadraban libros. La dispersión de responsabilidad facilitaba que cada uno evitara la culpa moral. Nadie era el monstruo solo. Todos podían decir que solo cumplían un rol. Ciertas noches se ritualizaban como espectáculos. Las lunas llenas eran el momento ideal. Calígula organizaba ritos de fertilidad lunar en un anfiteatro privado reconvertido en templo pagano escenificado. Elegía participantes con cuidado. Gladiadores famosos por su vigor, cautivos nubios traídos de las fronteras del imperio. Incluso animales en ocasiones: osos adiestrados, mastines melitanos y una vez un leopardo presentado como regalo real. Maridos sentados en las gradas con sus togas senatorias, obligados a mantener la compostura, mientras sus esposas eran degradadas abajo. El emperador orquestaba cada detalle como un maestro de ceremonias, decidiendo parejas, cantidades, duración, incluso posiciones corporales, usando un bastón dorado rematado en símbolos fálicos para señalar sus elecciones. Escribas documentaban todo: nombres, eventos, horarios y, notablemente, episodios performativos. Lo que ocurría era menos caos que un teatro de dominación. Una institución donde el sufrimiento humano se convertía en espectáculo y luego en mercancía. Toda una economía en la sombra creció alrededor de las necesidades del palacio. Vendedores ofrecían ungüentos y colirios que supuestamente aliviaban el dolor. Boticarios clandestinos suministraban abortos. Tutores enseñaban a jóvenes sobrevivientes a fingir sumisión. Médicos abrieron consultas especializadas en reparación y reconstrucción. Todo el que tocaba el sistema cobraba. Todo el que lo tocaba ganaba. Y esa ganancia era lo que lo hacía tan duradero. La codicia lubricaba la complicidad. Vanidad, miedo, ambición, todo se volvió incentivo para mirar hacia otro lado, obedecer, participar. El horror no era solo que Calígula pudiera cometer atrocidades. Era que había diseñado una sociedad donde la atrocidad pagaba. Toda Roma quedó enredada en el crimen. Comerciantes que vendían bienes de lujo sabían exactamente de dónde venían las fortunas repentinas. De familias senatoriales. Ingresos que se rastreaban. Hasta pagos por silencio y participación. Sacerdotes ofrecían bendiciones a uniones que todos sabían forzadas. Poetas escribían versos floridos que convertían horrores sancionados por el Estado en glorias míticas. Las historias oficiales nunca registraron
lo que los cuerpos humanos en el palacio vivieron. Pero esos cuerpos contaban su propia historia. Cicatrices que se formaban como un alfabeto privado del dolor. Vientres que se hinchaban con embarazos. Mujeres que intentaban ocultarse bajo capas de ropa. Rostros que dejaron de sonreír. Los músculos faciales de la alegría se atrofiaron. Por años de desuso. Estaba Valeria, hija de un senador, que tras meses de abuso continuo cayó en silencio total. Los médicos confirmaron que sus cuerdas vocales funcionaban. No le faltaba la capacidad de hablar. Simplemente había perdido el lenguaje para describir lo que había soportado. Su silencio se extendió entre las demás víctimas. Como un contagio. No se atrevían a mirarla a los ojos. Porque en ellos veían el reflejo del destino que las esperaba. Las obsesiones de Calígula evolucionaron hacia crueldades ritualizadas. Encontraba una satisfacción perversa en obligar a madres a ver el daño hecho a sus hijas. Luego invertir los roles y forzar a las madres a cometer los mismos actos que habían sufrido sus hijas. Todo mientras narraba la escena como si recitara poesía. No era crueldad al azar. Era una doctrina torcida. Al destruir el amor materno, la inocencia infantil y el honor paterno, creía estar desmantelando los cimientos morales que habían sostenido a Roma. En su mente solo estaba actualizando los viejos mitos. Los dioses que violaban mortales eran reliquias que legitimaban sus actos. Zeus se disfrazaba de animales. Calígula convirtió la misma violencia en burocracia. Los intentos de resistencia eran desesperados. Y casi siempre fatales. Algunas mujeres robaban veneno de los jardines del palacio o de otros sitios. Y lo tragaban antes de ser tomadas. Otras se desfiguraban con cuchillos o quemándose la cara, esperando volverse inútiles para el sistema. Pero los médicos imperiales eran expertos en restaurar vida y apariencia. Muchos suicidios fueron revertidos. Y las mujeres devueltas al espectáculo, a menudo castigadas con humillaciones públicas extras, para disuadir a las demás, a las que se consideraban estropeadas por mutilación. Tampoco se les perdonaba. Calígula declaraba que la belleza era irrelevante para el servicio divino. Y a veces usaba a víctimas desfiguradas como parte del espectáculo, argumentando que la fealdad hacía el ritual más puro. En resumen, no había escape real. Las que intentaban huir eran cazadas por informantes. Y la policía secreta imperial las arrastraba de vuelta. Para represalias ejemplares que a menudo involucraban a toda su familia. El archivo imperial se hinchaba con entradas. Miles y miles de registros, cada uno más detallado que el anterior. Cada violación tenía un código, una categoría, una subcategoría. Había formularios que llenar, protocolos que seguir, jerarquías que obedecer. La contabilidad de la atrocidad se volvió tan exacta como los libros de impuestos y censos. A veces Calígula exhibía los propios libros de registro como instrumento de terror. Leía selecciones en voz alta ante el Senado, escogiendo nombres y entradas al azar, obligando a padres y maridos a escuchar las descripciones clínicas de lo que les habían hecho a sus esposas e hijas. Entrada 346. Julia, esposa de Marco Antonio. 4 horas, 6 participantes, embarazo confirmado. La deshonra pública era parte de la condena. El emperador estaba creando una memoria colectiva del trauma, asegurándose de que Roma nunca olvidara lo que el poder absoluto podía hacer. La guardia pretoriana, los protectores de élite del emperador, no eran espectadores. Estaban integrados en el sistema, a menudo recompensados con víctimas después del uso imperial, participando en los rituales y custodiando los corredores. Se convirtieron en administradores cómplices de la voluntad del emperador. Uno de ellos fue Casio Querea, un veterano soldado que había sido ridiculizado y humillado por Calígula.
Al principio eran burlas menores sobre su voz. Órdenes de realizar tareas degradantes. Pero la humillación se acumuló hasta que algo en Querea se quebró. No fue un despertar de compasión, sino furia. Por su propia degradación. En la noche del 24 de enero del 41 después de Cristo, se organizó una ceremonia final brutal. Una que Calígula pretendía como el clímax de sus espectáculos públicos. Esposas de senadores fueron enfrentadas a gladiadores. En una subasta competencia. Números gritados como ganado. 20, 30, 40 cuerpos moviéndose como autómatas. Agotados hasta la sumisión. Fue el último espectáculo. Al día siguiente, mientras Calígula avanzaba por un pasadizo subterráneo hacia el teatro, Querea y un grupo de conspiradores pretorianos lo emboscaron. Lo apuñalaron repetidamente, docenas de heridas. Incluido un golpe deliberado en los genitales. Una inversión simbólica de las humillaciones del emperador. La ironía fue amarga. Los mismos hombres que habían ayudado a sostener el sistema fueron los que acabaron con el hombre en su centro. La esposa de Calígula, Milonia Cesonia, fue asesinada poco después. Su hija pequeña, Julia Drusila, apenas una niña, también fue asesinada. Los conspiradores querían borrar por completo la dinastía. Sin embargo, incluso con el emperador muerto, el daño permaneció. Los registros, los embarazos, las cicatrices, las memorias, nada de eso podía borrarse. Con cuchillos. El nuevo emperador, Claudio, declaró damnatio memoriae. Estatuas derribadas. Inscripciones cinceladas. Monedas con la efigie de Calígula fundidas. La memoria oficial fue censurada. Pero el papel y las personas recordaban. Los niños nacidos bajo el programa de cría crecieron sin conocer su origen. Las víctimas envejecieron con secretos sellados dentro. Padres que una vez habían sostenido antorchas en ceremonias de Estado nunca pudieron volver a mirar a sus hijas a los ojos. La muerte de Calígula eliminó a un hombre, no al sistema que había diseñado. Las instituciones tienen vidas muy largas. El manual de la crueldad institucionalizada. Los registros, los precedentes legales. No desaparecieron con su cadáver. Podían reescribirse, reeditarse, adaptarse. Sin familias protectoras, sin leyes que protegieran a los vulnerables. Las nuevas generaciones aprendieron que ciertos males sobreviven a sus arquitectos, pasando de un grupo de administradores a otro. Como un legado contagioso. Al final, el eco de aquella noche fue el testimonio más condenatorio. Hombres aplaudieron un asesinato. Con las mismas manos que antes habían sostenido antorchas. Para los rituales. El imperio siguió adelante en apariencia. Pero por dentro las heridas permanecieron. Los niños marcados por el programa. Las mujeres que llevaron sus secretos hasta la vejez. Los hombres que justificaron su complicidad. Todos se convirtieron en parte de una herencia larga y oscura. Calígula no solo se entregó a la depravación. Escribió las instrucciones para convertir la atrocidad en forma de gobierno. Y los manuales, una vez escritos, nunca desaparecen del todo.